¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Esta entrevista que estamos haciendo fuera del estudio de grabación, porque le solicitamos una entrevista a la jueza Araceli Mateo Domínguez, de aquí de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, para la gente que nos está viendo en YouTube. Y le agradezco mucho a la doctora Araceli Mateo Domínguez. Ella es jueza del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Cintalapa. Jueza, le agradezco mucho que nos reciba en su oficina. A tus órdenes. Muchas gracias. Bienvenidos y gracias por regalarnos un espacio. No, los agradecidos somos nosotros. Antes de empezar la entrevista, quisiera decirles que la jueza cuenta con estudios de técnico en periodismo en la Escuela del Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Salazar Narváez. Además cuenta con doctorado en Derecho Penal por la Universidad del Sur, maestría en Derecho Constitucional y Amparo. También es maestra en impartición de justicia por el Instituto de Formación Judicial en coordinación con el Instituto de Investigaciones. Cuenta especialidad en justicia penal para adolescentes y diplomados, pues muchos, pero voy a mencionar aquí algunos: ciencias políticas, administración pública, derecho electoral, constitucional, derecho procesal y también el derecho electoral y periodismo, ¿no? Jueza, es un amplia recorrido en los estudios de usted en la preparación. Efectivamente, mi primer profesión es periodismo. Soy periodista de profesión. Después, derivado del periodismo, estudié Derecho. Uh-huh. Con mucho orgullo digo que soy abogada egresada de la Universidad Salazar, del plan cuatrimestral. Soy la primera generación del plan cuatrimestral del 2000-2003. Y salimos buenos porque aquí estamos. No, el alma mater de ustedes, ¿no? Así es. Como jueza de aquí del Juzgado de Control de Tribunal de Enjuiciamiento, ¿cómo es la dinámica del trabajo día a día aquí en esta oficina, jueza? Bueno, oficialmente se dice que las labores son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero aquí somos, yo le digo, máquina de la justicia. Somos máquinas de la justicia, somos un engranaje en la impartición y la administración de la justicia. Y entonces ese horario no va con un juez penal. Uh-huh. Con un juez penal no va. Iniciamos a las 7 de la mañana una audiencia o iniciamos a las 8 y nos seguimos dependiendo. La agenda es una agenda muy, muy apretada. Son 10, celebramos audiencia a los jueces de 10 a 12 audiencias diarias, programadas en la agenda, agendadas con anterioridad, con un mes, con 2 meses, con 3 meses, o dependiendo el tipo de audiencia, si es una revisión de medida cautelar, en 48 horas. Uh-huh. Hoy nos piden la revisión y tenemos que señalarla para pasado mañana. En corto. Ya, así es. Si es una audiencia de una audiencia de una emisión de una orden de aprehensión, hoy nos las pide y la tenemos que celebrar en 24 horas mañana. Wow. Porque así lo indica la legislación procesal, así lo indica el Código Nacional. Ahora bien, entonces, si tenemos un detenido, si nos ejecutan una orden de aprehensión o nos piden un control de detención, es decir, viene una audiencia porque detuvieron en flagrancia a una persona o a varias, y como son delitos, si son delitos aquí no graves, aquí vemos delitos no graves. No graves. Y entonces si nos la piden y tenemos una agenda muy apretada, o igual y lo ponemos a las 4, a las 5 o a las 6 de la tarde. ¿Sí le ha tocado celebrar audiencias a las 8 de la noche? Ah, sí, yo soy la jueza, porque cuando vine acá, aquí no se celebraban audiencias a las 7 de la mañana. ¿Cómo? Y cuando me nombran a esta adscripción, yo era jueza penal tradicional en Tapachula. Y vengo en camino de allá hacia Tuxtla y me dicen, ahí tiene usted un detenido, pero ¿a qué hora, cómo está la agenda? La agenda tiene 12 audiencias. ¿Y a qué hora se inicia la agenda? No, pues que a las 9. Pónganmelo a las 7 de la mañana. Y entonces empecé.
a dar esa dinámica de trabajar a las 7 de la mañana. Y que fluyera el trabajo. No, es que es mucho. Aquí es bastante el trabajo. Y así, hemos celebrado a las 7 de la mañana. A veces yo celebro audiencias a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, 5 de la mañana. He terminado, se continúa cuando hay muchos detenidos. Si tienes la guardia, tienes que continuar, porque si no se te junta para mañana. Por ejemplo, en marzo fue con el tema de los 100 días del nuevo gobierno, pues hubo muchísimo trabajo para todas las áreas de la seguridad pública, la Procuración de Justicia y nosotros, la Administración de Justicia, porque lo que haga el policía se lo pone a consideración del Ministerio Público y lo que hagan ellos dos nos queda en nuestras manos. Sí. Y entonces me tocó una época muy pesada, que eran mis guardias, y yo iniciaba a las 7 de la mañana y terminaba al día siguiente a las 6 de la mañana. Terminaba audiencias, continuaba. Un receso a descansar y regresaba a las 10 de la mañana, otras audiencias. O sea, regresaba, hacía un receso y tenía que regresar. Claro, tenía yo que iba a dormir y regresaba por lo menos un rato, claro. Sí, me ha tocado así. Y bueno, además, si no lo haces, se te va juntando. Al otro día puedes tener 5 detenidos o 3 detenidos. Si a lo mejor hoy viernes, que tenemos guardia, se nos presenta un panorama así tan pesado, con tantos detenidos, pues hay que sacarlos. Uno va dosificando el trabajo. Sí. La guardia, el personal también. ¿Es pesado? Sí, pero son exigencias y hay que cumplir. Sí. Porque si no, mañana puedes tener otros 5 detenidos. Y eso sí, siempre he preguntado a las secretarias, ¿aguantan al personal? ¿Aguantan? No, para que celebremos las audiencias. Sí, nos la echamos. Órale, así. Sacar el trabajo, ¿no? A eso nos pagan. Sí, claro. Hay una percepción entre la ciudadanía que... estoy trayendo como... lo estoy poniendo aquí que tengo la oportunidad de conversar con usted. Hay una percepción en la ciudadanía que la justicia es entre lenta y semilenta, ¿no? La impartición de justicia ya directamente cuando llegan las cosas a sus escritorios. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Ya nos ha dicho que la carga de trabajo es muy alta. ¿Qué opinión le merece esta opinión de la ciudadanía? Lenta de parte de nosotros, los operadores del sistema, no. No, okay. No. Se hace tortuoso porque a veces las partes así lo hacen. Si la persona investigada, citada, no viene porque así le asesora su abogado, no viene y presenta justificantes médicos, puede que usted sea la víctima y usted viene junto con su asesor jurídico, viene el fiscal y se señala la fecha y hora de audiencia y no vino la parte investigada, la parte citada, no viene una defensa, no podemos celebrar la audiencia. Y hay ocasiones en que justificantes. Y justificante tras justificante. Sí. Pero eso no es de nosotros. Nosotros señalamos fecha y hora. El código dice una audiencia inicial cuando viene de sede, cuando la Fiscalía judicializa una carpeta de investigación, nos la trae, nos pide audiencia. En ese contexto el código dice que antes, en 15 días, pero la carga de trabajo no te permite 15 días. No, cuando yo llegué el 9 de enero a este juzgado, la agenda iba para el 20 y tantos de marzo, estaba la agenda. O sea, ya tenían 90 días de agenda ya hecha. Atrás, claro. Yo vine el 9 de enero acá, un jueves 9 de enero, y la agenda ya estaba para el 20 y tantos de marzo. Y el jueves de enero, que aquí se presentó el jueves 9 de enero, ya tenía audiencias ese día. A desahogar las audiencias señaladas. Además de que aquí se trabaja con términos, se le da la oportunidad, es un derecho constitucional y procesal de las personas imputadas a que se resuelva su situación jurídica en 3 momentos. Formula imputación en la Fiscalía, hace el pedimento de vinculación y puedo resolver, y estamos obligados así, en este momento. Y se le hace el conocimiento. ¿En qué momento quiere? ¿En esta audiencia? ¿En una duplicidad de 72 horas? ¿O en una
ampliación de 144 horas. Y cuando llegó el 9 de enero, la agenda estaba con varias audiencias que habían dejado para 144 horas. O sea, estaba a tope. Total. Total, así que... Y pues uno tiene que demostrar de que está hecho. Sí. Y a sacar el trabajo. Además de que nos gusta. Sí, claro. En mi caso, me gusta. Me preparé. Cuando yo llego a la materia penal, yo venía de civil. Mi antecedente, cuando inicio acá hace casi 18 años, llegué a materia civil como actuaria, como secretaria, como proyectista civil, familiar. Y me dan la oportunidad que me da el Poder Judicial, una beca para el doctorado en Derecho Penal. Y por eso nace allá en el 2021, en el 2012, nace un 21 de mayo, entra en vigor la reforma al sistema penal en Chiapas. Y ahí es que yo llego como secretaria de causas. Y ese fue mi encuentro con el derecho penal, el nuevo sistema. El que se aplica hoy en día. El de hoy en día, que también hay tradicional, tenemos juzgados tradicionales. Pero había que estudiar, había que leer, porque yo no sabía. Bueno, no sé. Leo, estudio. Y entonces es apasionante y eso me gustó. Sí. Bueno, me gusta. Claro. El derecho me encanta. Y me gustó en ese contexto. Entonces, como me gusta, es pesado, sí, pero no se me hace tedioso. Me gusta. Además, lo me disfruta. pagan. Además, nos pagan. Además, les pagan por impartir la justicia. Sí, claro. Otro mito que hay entre la ciudadanía es de que la justicia a veces tarda en llegar. Usted comentó que no es por ustedes, es por las mismas, porque la ley así lo permite, buscar duplicidades de los términos, ampliación de los términos, que la justicia solamente llega a ciertas personas o a ciertos sectores de la población. Pero ya uno estando acá vemos que se atiende a todos. Vuelvo a lo mismo, ¿es un mito o es una realidad? ¿Usted cómo lo ve, jueza? No, la justicia no llega, es falso que digan que a ciertos, porque la justicia no tiene ojos. La justicia no tiene nada más a un sector, va dirigida a todo gobernado, a todos los que habitamos la República Mexicana, seamos mexicanos o seamos extranjeros. La justicia es completa. Imparcial. Total. Y en este sistema penal acusatorio, y es más evidente la imparcialidad. El juez tiene que observar los principios rectores del sistema penal acusatorio, que se consagran, pues, en el artículo 20, apartado A, de nuestra norma constitucional. ¿Y cuáles son los principios? La contradicción. Todos son fundamentales. La contradicción, escuchar a las partes. Escuchar a las partes y, de acuerdo a una imputación, a un pedimento de vinculación, a unos datos de prueba, resolver con eso, más lo que contradiga la defensa. Lo que alegue. Y justicia es dar a cada quien lo suyo. Entonces es ¿a quién le asiste la razón? ¿A la defensa o a la fiscalía? Que dicho sea de paso, las víctimas tienen doble abogado. Tienen un fiscal del Ministerio Público que representa a la sociedad. Tienen un asesor jurídico público o particular, se lo pueden pagar. La defensa, el investigado o imputado o acusado, un defensor. Perdón que le interrumpa. Es una pregunta muy personal. ¿El investigado, imputado o acusado es técnicamente lo mismo? Es pregunta. No. Investigado está en sede ministerial. Ok. Lo están investigando por, vamos a hablar, un delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, o sea, alimentos. Lo están investigando porque no da pensión. Sí. Pero ahí es investigado. Llega a audiencia y sigue siendo un investigado.
porque además la justicia privilegia los mecanismos alternativos de solución de controversias. Justicia alternativa. Como son delitos no graves, se les hace el conocimiento que pueden dirimir su controversia en sede de justicia alternativa, que les permita a ambos, una víctima o un investigado, ganar, solucionar su conflicto a través de la voluntariedad. Si tienen voluntad, van. Pero hasta ahí es investigado. Pero si no se arreglan o no quieren ninguno, entonces se formula una imputación. O sea, es una comunicación. Les informan, les hacen del conocimiento. Te estoy imputando. Que a usted se le inició una carpeta de investigación, la número tal, por el hecho tal y en agravio de tal. Y usted el día tal cometió este hecho, a tales horas, en tal lugar. Entonces, imputado. Y ya es imputado, ya se le comunicó. Ok. Viene sin, y luego posterior a ello, ya se le da su oportunidad que si quiere declarar o guardar silencio. Y si guarda silencio, no, es usado en su contra, no puede ser usado en su contra. Y entonces si dice que no, bien, se le da el uso de la voz a la fiscalía, previo a todos, va fiscal, asesor, víctima, defensa, imputado. Así es la comunicación que se les da. Y viene él y dice, no, entonces el fiscal sustenta su pedimento de vinculación a proceso con datos de prueba. Una vez que hace los datos, sustenta nuevamente el ping-pong de la comunicación, o sea, la contradicción a todos. Y ya él dice en qué momento quiere que se resuelva su situación. Si quiere que sea en la audiencia, entonces se le da, la defensa hace sus alegatos defensivos, oferta datos para controvertir lo que dijo la fiscalía. Si se le resuelve y se vincula a proceso, ya es vinculado. Si pasa... El sujeto la persona, ya es vinculado. Si después de la vinculación a proceso de esta persona, puede que quieran resolver la controversia por mecanismos, se van. Si se resuelve, se extingue la acción. Dependiendo si fue un acuerdo reparatorio diferido, tardará. Si es un acuerdo de reparatorio de cumplimiento inmediato, entonces eso trae como consecuencia que lo hacen del conocimiento, a través de un acuerdo, se señala fecha y hora de audiencia y ya, a petición de la fiscalía y la defensa, se extingue la acción, se acaba la causa, adiós. Bye. Se sobresee y ahí quedó. ¿Se sobre qué? Sobresee. Él opera el sobreseimiento de la causa penal. Adiós la causa. Pero si no pasa eso, entonces viene la etapa intermedia, porque tenemos 4 etapas. Viene la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia, si no, ya es acusado. Ahí ya viene el término acusado. Y si no se entienden, hasta antes de que el juez pronuncie un auto de apertura a juicio, si no se entienden, y no quisieron llegar a un arreglo, dirimir a través de un mecanismo que les impida enfrentar un juicio oral. Si no se entiende, entonces ese acusado ya pasa a la siguiente etapa. El juez, los jueces de control, emitimos autos de apertura a juicio. El auto contiene acusación y medios de prueba de una fiscalía, medios de prueba de una coadyuvancia si hay de una víctima, y si no, medios de prueba de una defensa en favor de un acusado. Y ya se van, y otro juez, en otra etapa, el juez de debate o juicio oral resolverá la situación de un acusado. Esa es la diferencia. Y ese es el proceso. Lo agradezco mucho a la jueza Araceli que nos haga nos marca estas diferencias, ¿no? ¿Cuál es de cuál? Nada más una última pregunta. ¿El investigado, en términos coloquiales, puede ser un sospechoso? Bueno, eso es con la fiscalía, si sospechan que él... Pero más que sospecha, investigado ya es porque ya, valga la redundancia, está investigado por un delito que se dice que cometió. Puede ser un sospechoso. Puede ser, pero es un término de la fiscalía. Claro, acá ¿no es sospechoso de usted? No, aquí hay una probabilidad. Sí. O sea, porque cuando se vincula a proceso, pues existe la probabilidad de que, porque además lo dice nuestra Constitución.
que exista la probabilidad de que el acusado, y yo siempre les digo, ustedes no son acusados, son vinculados, son imputados, o son probabilidad de que cometieron un delito. No es Acá no. Responsable. Aquí es probable que cometió, que no le dio pensión a sus hijos. Y si la víctima dice, no, es que en verdad, él no es probable en verdad, porque a ver que luego pasa que las víctimas se apasionan, ¿no? ¿Y usted qué les dice? Escucho. Ok. Nada más escucho. Ok. No, nada más escucho. Y aunque digan, no estimo, escucho por respeto, porque la libertad de expresión, como periodistas, como personas, sabemos que es un derecho constitucional, no es una dádiva. En México es un derecho consagrado. Yo los escucho, porque muchas veces hay que escuchar a las personas. La gente nada más quiere hablar, están ávidos o estamos ávidos de que nos escuchen. Yo escucho, no lo estimo. ¿Cómo voy a estimar? ¿Cómo voy a valorar? Con datos. Con datos. Datos. Y entonces, ¿cuándo es responsable? A cuando ya se le condena en un juicio oral. Si es condenado, es penalmente responsable. ¿Cuándo es responsable? Aquí también nosotros llevamos un procedimiento abreviado. Existe el procedimiento abreviado, que es una forma anticipada del proceso para enfrentar, ya no llegar hasta el juicio. Que el procedimiento abreviado es una petición, pero lo tiene que autorizar el superior jerárquico de los ministerios públicos. Y ya, si se entienden, si hay temas de reparación del daño, entonces se hace. Acabo de salir de una audiencia, precisamente ahorita, de un procedimiento abreviado. Entonces, ahí ya es penalmente responsable. Ahí ya no es probable, aquí ya es responsable. Penalmente responsable. Ya no es imputado. Ya acusado. Eso ya quedó atrás. Aquí son acusados porque hay una acusación. Sí, claro. Y además aceptan su responsabilidad, aceptan que sean condenados con los medios de prueba que exponen los ministerios públicos, admiten su responsabilidad y consienten un procedimiento abreviado, pero este es un mecanismo alterno, una forma, se le llama, le decimos, una forma de despresurizar el sistema. Reducir. Desfogarlo. Claro, y además la ventaja es que les dan penas mínimas. Más tranquilo. Sí, ya no la pena alta. Hasta hace un año, hasta hace 2 años, recuerdo que en el legislativo a nivel federal se debatía el tema de las medidas cautelares. Uh-huh. El alegato principal era que ya de una vez que la medida cautelar debería de ser la prisión preventiva justificada y saltarse todos los pasos, y ya que el acusado, el imputado, llegara directamente a la prisión preventiva oficiosa, o no sé cómo le llamen ustedes. ¿Usted ha analizado ese caso? ¿Usted lo como criterio propio, como criterio personal, como un criterio de jueza? Sobre todo porque pues hoy en día México está viviendo momentos distintos, ¿no? Somos gobernados por el Ejecutivo, por una mujer, aunque son distintos poderes, pero está muy en boga en ese término de las mujeres hoy en día. Entonces yo siento que a nivel personal usted tiene un criterio propio, y siempre lo ha tenido, sobre eso que se había comentado del tema de las medidas cautelares. En palabras sencillas de explicar para la gente que de pronto no entiende mucho estos temas, ¿qué opinión le merece esto, jueza? Las medidas cautelares tienen 3 fines. ¿Cuáles son los fines? 1, asegurar la presencia del imputado en el proceso. Ese es un fin, que venga a audiencia. Porque no solo porque ya fue vinculado, ya no van a haber más audiencias, claro que sí. El Código Nacional contempla más de 2,000 audiencias, más. Bueno, no todas se van a hacer en una persona, pero hay más audiencias. Después de esta viene la etapa intermedia o revisión. Ese es el fin. 2, según fin de la medida cautelar, de manera general, garantizar la seguridad de la víctima, de los ofendidos o testigos. Y la tercera finalidad es evitar la obstaculización del proceso, lo que le decía, que dejen de estar presentando constancias médicas o
cualquier justificante que evite que se realice la audiencia. Pretexto. Bueno, Pretexto. entonces, Ok. la medida cautelar de la prisión preventiva, que es oficiosa y Ok. es justificada. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Son dos. Son dos distintas. La oficiosa, en donde la misma Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se establece el catálogo de delitos en donde de oficio procede la prisión preventiva oficiosa, de oficio, con delitos graves. Bueno, la prisión preventiva justificada es con nosotros, no graves. Incluso en la justificada se tiene que observar esas tres finalidades, las tres. Procede cuando piden la ampliación del término constitucional o cuando ya fueron vinculados. ¿Qué tenemos que hacer los jueces? La misma norma procesal establece que para el juzgador debe aplicar un criterio de mínima intervención para imponer una o más medidas cautelares. En el caso de la prisión preventiva justificada, nos la solicitan vamos a hablar de una violencia familiar, en una audiencia de control de detención. Es decir, en flagrancia, detuvieron a la pareja, esposo, cónyuge, novio, concubino, ¿cómo se llame?, de una mujer que la estaba agrediendo. Y ahí vienen. Y ahí, ¿cómo va a proceder? Ahí, ¿cómo procede cuando el Ministerio Público le solicita al juez la prisión preventiva justificada? Justificada. Ok. El juez tiene que escuchar los argumentos que explique el Ministerio Público, sus datos de prueba con que justifique. La asesora hace su manifestación, la víctima y la defensa. ¿Cuáles son? Puede que, por lo general, el dictamen médico, el dictamen psicológico, victimológico, que sirven para sustentar su pedimento de vinculación, sirven para. Pero además las denuncias, suponiéndose en conceder, a veces existen denuncias con anterioridad. Las mujeres siempre denuncian la violencia. No les hacen caso. O nada más un registro y no dan seguimiento. Allá los ministerios públicos, no los jueces. Porque las denuncias las reciben ellos, Okay. No dan seguimiento. Entonces, ellos mismos cuando vienen a pedirte, y además viven en el mismo domicilio, no puede vivir en el mismo domicilio el agresor con la víctima. Además, mire el dictamen médico, cómo la dejó, con lesiones que tardan en sanar más de 15 días, que ponen en peligro la vida. Y entonces, mira, el dictamen victimológico dice que tiene miedo, tiene temor de que vaya a repetirse. Aparte, que pueda ser víctima de un feminicidio. Y el dictamen psicológico dice que hay una afectación psicoemocional en esa mujer. Y además, no vive en el mismo domicilio, no hay otro domicilio. Y uno tiene que ponderar. Y viene la defensa y la defensa no te dice que no hay lugar, que no tienen por qué, que no hay por qué ponerle la prisión preventiva justificada porque vive en ese mismo domicilio que la víctima, pero si quiere se sale. Algunos así comentan, ¿no? Y entonces uno tiene que estimar, tiene que ponderar ese derecho a la vida de esa mujer agredida. Y la misma norma dice, argumentos de las partes o la justificación que el Ministerio Público haga. Y allí el Ministerio Público argumenta, el Ministerio Público justifica con datos de prueba, la defensa no, y además uno estima su seguridad a la mujer, a esa mujer violentada, y además hay antecedentes de violencia. Entonces procede la prisión preventiva justificada. Sí. Es su derecho. El fraude genérico.
o específico. Ok. El tipo de fraude. Y entonces, igual. Aplican lo mismo. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Nuestra norma procesal establece que hay un peligro de fuga, de obstaculización del proceso. ¿Cuándo existe? Cuando la persona imputada no tiene un domicilio cierto y conocido. El domicilio es, el arraigo domiciliario tiene que estar delimitado en el lugar donde va a ser juzgado. Pero la persona vinculada o imputada no vive en Chiapas, no vive en Tuxtla. El lugar donde va a ser juzgado, donde va a continuar su proceso, aquí, en este juzgado de control de Chiapa de Corzo, este distrito judicial. Pero si él vive donde le gusta, Tapachula, Ocosingo, sí. Quintana Roo, no. Entonces, ahí sí se puede aplicar. Pero además el arraigo domiciliario. Puede que te presenten y te digan, sí tiene su domicilio diga la defensa, no, sí vive en la calle, en el kilómetro 0 de la colonia Nocatilí, del tramo carretero Chiapa de Corzo, Acala, o sea, y ahí vive. Aquí está, mire, el recibo de luz o el de agua. Ahí se le puede notificar. Entonces llega, bueno, pero no da mayor elemento. No dice si esa casa es propia, si es rentada, si hay un contrato de arrendamiento, si es propia o es herencia que le dio el suegro o la suegra. No dice mayor dato. ¿Qué referencia hay? Pues hay un lote baldío que tiene muchos árboles y unos carros viejos que son de la fiscalía, dicen. Pues allá está otro lote baldío. Es un estacionamiento público. Enfrente venden comida, están 2 localitos de comida y luego lo divide la carretera. Son referencias. Sí. No dan aportan mayor dato. Ahora, ¿cuál es también el arraigo, el asiento familiar? ¿Con quién vive? Si es casado, si es soltero, si vive con mamá, con papá, casada, si tiene hijos. ¿Qué lo arraiga a Eso, ¿qué te arraiga la familia? ¿Qué te arraiga tu trabajo? ¿Qué modo honesto tienes de vivir? Si eres empresario, si eres político, si eres un señor agricultor, un señor ganadero, un señor albañil. Campesino. La profesión que tengas o a lo que te dediques, tu modo honesto de vivir. Claro. Si no dan esos elementos, entonces hay peligro de que el hombre no vaya a venir a la continuidad de la audiencia, o la mujer, o no vayan a venir a las otras audiencias a las que se les va a programar. Por un lado, ¿y por qué hay peligro? Porque no sé a dónde le voy a notificar. Con esos criterios, jueza, estoy platicando con la jueza de control, Araceli, que nos está conversando, Araceli Mateo, se me fue su apellido, Domínguez. Disculpe, Mateo Domínguez, que nos está tratando de explicar el propósito de una prisión preventiva justificada dentro de las medidas cautelares, porque pues hay muchas medidas 14, y ella nos está sintetizando de que si no hay una justificación del que el imputado, el investigado, no sería la palabra imputado, demuestre que está localizable, que su domicilio es acá, que efectivamente depende de su familia depende de él. Bueno, usted podría tener un criterio y decir, bueno, puedes continuar con tu proceso en libertad. No, pero es que aquí me pasan un dato y aquí otro y oiga, usted no está localizable y qué onda con este recibo de luz y no se sabe nada. Entonces usted podría ahí tener un criterio de decir, ¿sabes qué? Yo creo que es probable que ya no te localicemos y ahí sí aplicar la prisión preventiva. ¿Es lo que estoy entendiendo? Así es. O cuando son conducidos al proceso, que como no quieren venir por su propio piecito, tienen que venir por una orden de aprehensión. Válgame. No, sí. Y entonces hay una presunción. Claro, la forma de conducir al proceso es a través de un citatorio, una citación telefónica o personal.
a través, si no quieren venir así, a través de una orden de comparecencia. Se les da una orden de comparecencia a petición de la fiscalía, se va la policía a buscarlo, pero nunca los encuentran. La policía, una orden de comparecencia. Es perder el tiempo. Entonces, lo último, una orden de aprehensión, que es cuando piden los fiscales, y se da, y vienen por una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque estuvieron obstaculizando el proceso con tanto justificante, o porque no quisieron venir por su propio pie. Por una orden de aprehensión, ahí vienen. Sí vienen. De que vienen, vienen. Sí vienen. Y entonces, y a veces, y vienen las defensas, pero no traen la información correcta, ni precisa, para justificar que hay un arraigo domiciliario, laboral, un asiento de familia. No todos tenemos la oportunidad de tener una propiedad a nuestro nombre. No. O adquirir una vivienda. Pero si rentamos, pero decimos de quién es la casa. Con datos, también hay datos que deben ofertar las defensas, pero en lo general no se da la información precisa. Quizás porque sus propios representados, quizás, no lo sé. Por estrategia no lo o quieren. No le proporcionan, o vaya usted a saber. Sí. ¿Por qué razón? No siempre se da. Ya vienen después. Y aparte, también se debe tomar en consideración un informe, un análisis de riesgo procesal, que en Chiapas ese análisis o esa evaluación de riesgos procesales para saber si la persona imputada se va a evadir de la acción de la justicia, lo realiza la Unidad de Medidas Cautelares, que depende de la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Esta unidad hace esas evaluaciones, ellos, la unidad de riesgos, y ellos constatan, entrevistan a la persona imputada o a la persona detenida antes de que venga a audiencia. Los entrevistan y ellos tienen que constatar esa información con sus fuentes. Fuentes les llaman, fuentes son padres, esposa, esposo, hermanos, amigos, familiares, el patrón, el jefe del trabajo. Uh-huh. Y en muchas ocasiones no contestan, no dan la información. Entonces, o falsean, le dicen una información al Ministerio Público, otra información al UMECA, otra información al policía de investigación que va y los entrevista para hace su acto de investigación para obtener información y no está. Entonces, se esconden. No lo sé, pero no hay la información precisa. Okay. No hay, las fuentes no contestan el teléfono, o las fuentes no acreditan que realmente la casa, mi casa es mía. Bueno, ¿con qué documento acredito que es mío? De escritura. Con el título de propiedad, con la escritura, sí. O, bueno, si está el recibo de luz o agua a mi nombre, entonces es mi casa, ¿verdad? Porque claro, no va, o es de mi hijo, o es de mi mamá, o es de mi esposo, o sea, ¿a nombre de quién? Y entonces esas fuentes no son localizables siempre. La ley le da la oportunidad al imputado de defenderse de todas las formas para acreditar que es localizable. O sea, sí tiene esa oportunidad el imputado, por lo que estoy entendiendo. Siempre. Y yo veo hoy en día que hay mucha gente, porque te enteras por las noticias, porque como periodista te enteras, que hay gente que no lo toma en serio, que dice, no pasa nada. Ahí, inclusive está muy de moda una palabrita, me amparo. Y le digo a un otro de una persona, ¿cómo funciona el amparo? A ver, tú te escuchas como que sabes mucho. No, pues consigo un amparo y ya. Le doy rápido la vuelta. O sea, hay gente que lo ve como algo no serio. Como que, no hay problema. Ahí mi abogado se encarga. ¿Usted se ha topado con ese tipo de pensamientos, jueza? Fuera de audiencias, muchas. Sí. Fuera de audiencia. Porque lo que importa es nuestra audiencia. Claro. Lo que se diga en la audiencia. Fuera hay muchos comentarios. Incluso hay un comentario así muy, muy ya viejito. Hasta que te llegue el tercer citatorio, porque ya estuve en juzgado tradicional. Y hasta que te llegue el tercer citatorio vas. No hagas caso. Es lo que decimos, los justificantes.
pero siempre se dejan a salvo los derechos de las víctimas, de la representación social, porque el único que puede pedir su orden de aprehensión o una orden de comparecencia por la fuerza pública es el Ministerio Público. Y que se le otorgue el juez en su caso, ¿no? Claro, y siempre y cuando también acredite, eso ya es otra cosa, acredite Sí, la necesidad de cautela, porque no puede venir Juan Pérez Colote a audiencia, o porque no va a venir. Sí, claro. Además, que lo acredite. No es porque lo pida, ya se lo damos. No. Oiga, jueza, pues es que fíjese que yo, como no viene este hombre, deme un orden de aprehensión. No, okay. No, si aquí no se da tortillas, ni se hacen tortillas, ni se hacen panes. Aquí se administra justicia. Sí, claro. Conforme a derecho. Y justicia es darle a cada quien lo suyo conforme a derecho. No, y la jueza no puede irse... Sí, le voy a dar a favor de la víctima o a favor del investigado o imputado. No, porque entonces ya no sería una jueza. Ya súper sería una mujer imparcial, parcial en favor de alguien, y ya tomaría ya un partido. Claro, y eso no está permitido, así por eso no tenemos ojos. Digo, la justicia no tiene ojos, pues hay que dar conforme a lo que se escucha y se verbaliza y se aporta datos en la audiencia. Lo que se escuche y se verbaliza en la audiencia no es un criterio de decisión. Usted toma en cuenta las pruebas, los datos de prueba. Claro, y además se resuelve con derecho. Y en este sistema resolvemos con las reglas de la lógica, la sana crítica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. ¿Cuáles? Conocimientos científicos, los dictámenes periciales. Aquí, en este sistema, anteriormente se decía en el otro sistema, la prueba madre es la confesional. Confesaban y ya, son culpables. Cantaban. No, aquí, conocimientos científicos, sus dictámenes. Toxicológicos, médicos. Los periciales, los químicos, etcétera. Sí. Pero bueno, lo que te aportan, y uno con su experiencia, lo que hemos estudiado, aprendido, conocido. Por eso la carrera judicial es importante. Conocimos, yo en mi haber tuve 15 jueces de jefes. Materia civil, materia familiar, materia penal oral, penal tradicional. Sí, claro. Una jueza tuve de jefa de penal tradicional. ¿Y cómo era la jueza? Estricta y muy inteligente y muy estudiosa. Hoy ya está juzgada por Dios. Oh, ya. Era sí. Jueza de hierro. Sí, me decía, te estoy preparando para que seas jueza algún día. ¿Y usted qué le contestaba? Yo sabía que sí. En el fondo de su corazón. Yo agradecía siempre. La jueza Araceli Domínguez, Mateo Domínguez, ha sido... tiene una vasta experiencia también en la docencia. Ha sido docente en las maestrías de introducción al estudio del derecho. Ha sido también docente del derecho electoral, derecho económico, procesal penal. Ha sido docente en las maestrías del sistema penal acusatorio y oral, principios y etapas del procedimiento. Y su carrera judicial pues es vasta: auxiliar administrativo, secretaria proyectista, secretaria de acuerdos, secretaria del juzgado adscrita a los juzgados de control y juicio oral de la región 1, secretaria de acuerdos del juzgado penal para la atención de delitos no graves del Distrito Judicial de Chiapa, y pues también ha sido jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial en Motocintla, jueza de juicio oral del Distrito Judicial de Huixtla, y actualmente es jueza de control de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa, de Corzo y Cintalapa. Y bueno, pues es una jueza de control de justicia penal para adolescentes también. Además, ¿no? Y de juicio oral. Y de juicio oral. Los adolescentes, los chavos, los menores de edad, adolescentes, estamos hablando de 14 a 17.11 años. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Y lo que se dice en el Vox Populi, allá afuera, es que un Vox Populi mito, porque lo que se dice es, la población en general dice, es menor de edad, no pasa nada. Es menor de edad, hizo un delito, no te preocupes. No tiene 18, no lo van a enjuiciar. Pero hay mecanismos de enjuiciamiento para menores. ¿Nos puede resumir algo
jueza? Sí, dependiendo aquí con los menores es un trato diferenciado. Aquí se prevé, de acuerdo a nuestra ley general en justicia penal para adolescentes, son 3 grupos etarios, o sea, 3 grupos de edad. Ok. Sí. Entonces, los adolescentes que cometen cualquier delito, ¿cuál le gusta? Robo. Feminicidio. Ok. Homicidio, secuestro. Ellos, la ley es muy, como están en un proceso de crecimiento, se le llama un proceso cognitivo de niño a adolescente, de adolescente a adulto. Están en un proceso cognitivo de, no se va a hablar de una prisión, se habla de un internamiento de un menor, son 5 meses. 5 meses de internamiento. Y suponiendo, una vez que es vinculado, no puedes ponerle una sanción como a los adultos. La misma ley establece los parámetros. Y suponiendo que ese adolescente tiene un medio de solución, cómo se resuelve la situación, su situación jurídica, o enfrenta un juicio oral, ¿qué le gusta? Condenamos máximo 1 año, 2 años, una sanción, 3 años, máximo. Entonces uno tiene que ver de manera diversa al adolescente. Y ese adolescente puede que le demos 1 año. Y internamiento. Y semi-internamiento. Tengo que hacer una pausa. Correcto. Porque me lo están pidiendo en producción, sí. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Ahorita regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hicimos esta breve pausa porque también la jueza está atendiendo pues sus actividades acá, y le agradezco, jueza, que nos regale estos minutos. Ya concluiremos en breve. Entonces, los niños, adolescentes, los jóvenes que sean menores de edad pueden llevar digámoslo así, se me fue la palabra, un castigo, una sanción, pero que no es del todo penal, sino más bien es como, pues, que reinserten a la sociedad, que, ¿cómo sería ahí la palabra? Ya se me fueron las palabras. Socioeducativo. Socioeducativo, okay. Sí. El fin es totalmente educativo, es decir, incluso los adultos, por eso también la justicia de ejecución penal también es lograr, pues, que la persona sentenciada, adulta, se reinserte, regrese a la sociedad. Sí, exacto. Y que sea productivo en la sociedad. Okay. ¿No? Y los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los adolescentes que cometen, ellos no se dice un delito, sino tienen un conflicto con la ley penal. Okay. Ellos están en situaciones, en un conflicto con la ley penal. Y un adolescente también, totalmente socioeducativo la sanción. Un adolescente puede, en su vida adulta, volver a reincidir en un acto delictivo, porque este es un criterio personal, porque nada se lo impide, por su entorno social, por su entorno familiar. Pero estas sanciones que se les dan a los menores, esta reeducación adentro de estos lugares, pues principalmente pienso que ese es su trabajo, que no vuelvan a reincidir en su vida adulta, ¿no? Totalmente. Los grupos etarios, o sea, cómo se miran a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Decimos que hay 3 grupos etarios. Así lo marca la ley, pues, nuestra Ley Nacional del Sistema Penal en Justicia Penal para Adolescentes. Un grupo etario es, o sea, el grupo de edad de 12 a menos de 14, el primer grupo. El segundo, de 14 a menos de 16, ¿no? Y de 16 a menos de
18 años. 18 años. Esos son los 3 grupos. Y entonces hay conflictos en esas edades. Sí, hay conflictos. Por supuesto. Y al interior de la familia también. No, es decir, que ni se diga, ¿no? Sí, claro. Pero muchas, por ejemplo, hay situaciones en donde hay menores que cometen un delito, tienen un conflicto con la ley penal. Han habido temas de homicidios. Sí. Temas fuertes. Delicados, graves. Delitos sexuales. Delitos sexuales. Sí, en la familia. Ellos como agresores, pues, en conflicto con la ley penal. Cierto. Esta es una pregunta muy personal. He escuchado audiencias donde el juez notifica cuando absuelve al procesado que ya está cumpliendo una condena y finalmente por la situación que haya sido se ordena su liberación inmediata. Yo siempre me he preguntado, cuando un juez o una jueza ordena la liberación inmediata, y se lo digo a un abogado, ¿tal cual se escucha es inmediata? ¿O dentro de 2 o 3 días? ¿O dentro de 24 horas? ¿O alguien llega y le dice, hey, ya te puedes ir? ¿Cómo es ese momento de notificarle al de la celda, al director del penal, decirle, oye, en base a este escrito, él ya se puede ir? ¿Cómo está este asunto, jueza? En audiencia. Sí. En audiencia, si es una sentencia. Sí. Si es absolutoria. Ok. Quede usted en inmediata libertad. O una revisión de una medida cautelar, va a enfrentar el proceso afuera, en libertad. Queda usted, es procedente la revisión de la medida cautelar, le asiste la razón a la defensa. Puede que el fiscal se oponga o no se oponga. Puede que se oponga, pero si le asiste la razón a la defensa, se cambia la medida. Y entonces queda usted en inmediata libertad. ¿Qué significa? Secretario, se ordena enviar el oficio, una comunicación oficial al director del centro penitenciario que corresponda, en donde está internado esa persona. Okay. Y se le manda el oficio firmado por el juez. Okay. Eso es inmediato. Y no puede decir que mañana pasado, que si no se envía, porque entonces yo, jueza, estoy cometiendo un delito. ¿Es un delito? Ah, claro. Okay. Yo no puedo hacer eso. Van al amparo, pueden promover un amparo, que por qué no lo estoy haciendo, no mandé la comunicación o no lo dejé en libertad. Y entonces, al rato la que va a estar ahí va a ser otra. Sí, claro. ¿No? O por un amparo. O cuando promueven un amparo. Aquí tenemos defensores públicos muy estudiosos. Uh-huh. Y aquí, en este tribunal, en este distrito judicial, hay uno de ellos en particular, promueve amparos en favor de sus representados. Muchos que están allá atrás, internos. Y siempre viene una suspensión definitiva en favor de sus representados. Ya me ha tocado. Inmediata libertad, celebre audiencia y sin oír, sin darle el uso de la voz, decrete su libertad. O decrete su libertad, lo permite la ley, además. Claro, y entonces, inmediato. No puedo uno violentar una determinación de un juez federal. Pero así, cuando lo que usted decía, inmediato es mandarles la comunicación. Se manda el reporte y tiene que salir en las próximas 2-3 horas, ¿no? Allá hay trámites administrativos que hacen, que eso ya no depende del Poder Judicial, pero dicen pues que tienen que hacerles los exámenes médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, entonces ya quedó claro que tiene que ser inmediata, así como dice la última pregunta que le quiero hacer a jueza es: yo he visto en audiencias en YouTube, hay muchas audiencias en YouTube, donde en su mayoría, no digo que en todas, el juez o la jueza muchas veces le llaman la atención a los ministerios públicos. Bueno, he visto que les dicen, bueno, a ver, no se prepara usted. Yo he visto jueces que le dicen, bueno, a ver, ¿de qué me está hablando Ministerio Público? No formuló bien, no trajo esto, no trajo el otro. ¿Por qué se presentó? Pero es una llamada de atención severa.
¿A qué cree que se deba que muchos ministerios públicos, qué será, que lo dejan al final, que dicen yo a mi computadora y aquí en corto lo voy resolviendo, o le voy midiendo el agua al juez? Bueno, hombre, si yo fuera ministerio público, yo no me atrevería a hacer eso. ¿Qué cree que suceda, jueza? Digo, sé que son distintos temas, ¿no? Es como en todo. No leen, no estudian su carpeta. Yo también soy estricta en mis audiencias. No soy grosera, soy estricta. Hay que conducir la audiencia conforme a derecho. Y conforme a derecho es que se cumpla lo que dice el código, los principios rectores del sistema penal acusatorio. Y los principios son, ahí le va, contradicción, concentración, continuidad, publicidad. Y hay la continuidad, pero hay un principio y una regla, una herramienta más que regla, que es la oralidad. Totalmente oral. Entonces, hay situaciones en cuando los ministerios públicos vienen, los señores o las señoras fiscales, y vienen a leer, y quieren leer toda la imputación, porque ha pasado. ¿Y usted ahí les dice? No, por una razón. Si yo permito que el órgano técnico, porque son técnicos de acusación, me venga a leer en la audiencia, la resolución, entonces estoy siendo parcial. Ya no cumplo con mi principio de imparcialidad que me exige mi artículo 17 constitucional al dar una justicia pronta, expedita, imparcial, neutral. Ya no cumplo. Y entonces le estoy supliendo lo que se dice, la deficiencia a un ministerio público. Yo no. En el caso de usted, no. No, ni nadie lo hacemos, no permitimos los jueces. ¿Por qué no permitimos? Porque la resolución que pronuncie esta juzgadora va a impactar en un recurso, sea de apelación en la segunda instancia, comiso superior jerárquico, o sea en un juicio de amparo, con un juez de garantías federal. Y hay criterios jurisprudenciales que indican que el solo hecho que el Ministerio Público venga a leer su imputación o en juicio su acusación significa una reposición de procedimiento, porque el juez no fue garante, no cumplió con hacer cumplir, valga la redundancia, los principios rectores del sistema penal acusatorio. Y entonces ya se vuelve parte, y los jueces somos juzgadores, tenemos que velar que se cumpla pues el proceso y debemos de garantizar los derechos de las víctimas, de los ofendidos, como de las personas imputadas, investigadas, de manera horizontal y a la misma par, no uno mayor y otro menor. Entonces, un ministerio público que quiera llegar con usted o otra persona o juez a leer la imputación, ese es un trabajo que ya debió haber hecho en su momento y afecta de cierta medida la imparcialidad que usted puede ejercer. Ah, claro. Y no se los permitimos. ¿Ya le ha pasado? Ah, sí, claro. Y siempre les pregunto, fiscal, ¿conoce usted su carpeta? Sí, su señoría. ¿Usted radicó la carpeta? ¿Usted la integró toda? Sí, su señoría. Entonces, la debe conocer. ¿Usted ha parado audiencias porque el juez está revoloteando los papeles? Porque el Ministerio Público está revoloteando los papeles. Sí, claro. He hecho recesos. Y los recesos los he hecho. Declaro un receso. Porque el fiscal representa a una víctima. Sí. Hay un asesor jurídico, sí, es una de las bondades de la reforma del sistema penal acusatorio en México, crear esa figura de la asesoría jurídica. Pero no siempre la asesoría jurídica es proactiva en favor de las víctimas. Muchas asesorías vienen, me adhiero a lo que diga el Ministerio Público, y no saben si el Ministerio Público está bien o está mal. Entonces, lo que he hecho es decretar recesos para que no se afecte en su derecho de acceso a la justicia a una víctima. Fiscal, vamos a decretar un receso, o defensa, vamos a decretar un receso mientras ordenan sus ideas y su estrategia de usted de acusación o usted si es de defensa. Sí, he decretado.
en favor de las víctimas. En favor de las y víctimas. porque también, y garantizando no solamente a la víctima, sino también a la persona investigada o imputada. Claro que sí. Pues me quedan muchos temas, jueza, pero yo creo que habrá oportunidad en el futuro de poder conversar nuevamente con usted, si nos permite en otra ocasión. La verdad que agradezco mucho que nos haya permitido venir aquí con nuestros equipos y poder tener esta conversación, porque de pronto la gente cuando me escuchan, es que el juez o la jueza, no sé qué estereotipo tengan, pero aquí lo estamos teniendo a una jueza de carne y hueso. Así deben de ser todas, ¿no? Así somos todos. Todos. Somos de carne y hueso, somos personas igual que los demás. Solo con la investidura de ser jueces, ¿no? Bueno, se cuida la investidura. Por supuesto. Se cuida. Lo mismo que la investidura de un presidente municipal, un Claro. diputado local, un senador, un diputado federal. Sí. Sí, un regidor. Lo mismo que un maestro, un rector, un médico. Es una profesión. Es una pregunta personal. ¿Siempre soñó con ser jueza? Sí, claro. Más bien dicho, cuando yo tenía 12 años, mi primer deseo, ¿qué quieres estudiar? Quiero ser abogada. Ok. Pero en Tapachula, de donde soy originaria, no había escuela de derecho. La única escuela era San Cristóbal. Sí. Y mis padres pues no tenían los recursos para que yo viniera a estudiar a San Cristóbal. Entonces, trabajaba, estudiaba en prepa, secundaria, prepa, y estudié químico farmacobiólogo en la prepa. No. Y de repente, pues yo trabajaba en farmacia. Y sale todo este comentario porque trabajaba como dependiente en una farmacia y de pronto tengo un novio. ¿Cómo? Y el novio se va a estudiar a Jalapa, Veracruz, a hacer examen para ingresar. ¿A la UB? Sí, y allá voy. También, pues quiero ser médico. El señor reprobó, yo pasé y quedé en Jalapa. O sea, pero yo quería estudiar Derecho. Ok. Entonces, ¿Usted hizo examen para medicina? Sí, claro, Okay. y me hice mis 4 semestres. Es muy complicado entrar a la UB, a la sí, medicina. y en el 90, cuando ni conocían Chiapas, pensaban que andaban, bueno, en fin, cómo nos ven a los chapanecos. Es de las Chuapas, no en Jalapa, yo estando en Jalapa, soy de Chiapas, no de las Chuapas. No, las Chuapas. Bueno, y entonces ya no se pudo, pues, porque es una carrera cara. Sí. ¿Qué hice? Me puse a estudiar periodismo. Y yo iba a ser abogada porque iba a ser abogada. Okay. Yo iba a ser doctora porque iba a ser doctora. Okay. Nada más que no sabía si en medicina. Ok, claro. No soy en Derecho Penal. Doctora en Derecho Penal. Y cuando ingreso al Poder Judicial, yo traía una razón por qué venía yo al Poder Judicial. Porque además hay proyectos, trabajas para estadistas, políticos, y habían proyectos. Y llego y va a ser actuaria, porque en 8 meses va a ser jueza. Wow. Hablo del 2008. Y cuando llego y veo que es ser juez, para empezar, llegué de actuaria a un juzgado civil, y yo venía al gobierno del estado, entonces yo quería mi chofer, pues igual mi chofer, mi carro, mi gente. No. Y me doy cuenta qué cosa es ser juez. Muy algo honroso, demasiado honroso y demasiado grande para mí. Grande, honroso y grande. Entonces dije, no, ser juez no es hacer tortas. No, seguro que no. Ya lo vi ahorita en la audiencia. Entonces dije, cuando sea jueza, quiero conocer todas las materias, para que cuando yo sea jueza no me engañen. Conozco un poquito de civil, un poquito de familiar, sí. Y empecé a conocer. Tardé 15 años para que yo fuera jueza. A otros se han atrasado, sí. Otros pronto se han adelantado, en fin. Pero esa tardanza era porque estaba en un proceso de construcción, yo así lo considero, de aprendizaje. Y sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo leyendo, mira. Yo siempre estoy
leyendo la jurisprudencia, actualizando. Porque esto es una exigencia. Hay jueces, no puedes llegar como juez allá y no saber qué es lo que te plantean y cómo vas a resolver. Hay jueces muy estudiosos, que aprendes mucho. Sí, yo soñaba, yo deseaba ser jueza, sabía que iba a ser jueza. No fui en el 2008, cuando así lo instruyeron. Fui en el 2023 fui jueza, perdón. Y entonces, lo atesoro, lo cuido, dignifico mi trabajo, dignifico mi profesión, dignifico ser jueza, estudiando, leyendo, dando justicia, siendo justa. A que la jueza es muy brava, que es muy estricta, pero justa. Una cosa es estricto para que se cumpla como debe ser el proceso, pero justa, en favor de víctimas y en favor de personas imputadas. Justicia, justa. Y siempre le pido a Dios, dame sabiduría, dame inteligencia todos los días, cada vez que entro, para que yo sea justa en mis determinaciones. La felicito. Es una mujer admirable. Muchas gracias. Qué placer haber conversado con usted. Muchas gracias. Le agradezco mucho que nos haya permitido visitarle. Acá tienen su casa mientras yo esté acá. Muchas gracias, juez. Y si no, ya platicaremos en el aula, claro, o en el periodismo, somos compañeros. Somos colegas. Sí, igual, cuando ya no sea jueza me dan trabajo. Claro, un placer. Muchas gracias, jueza. A sus órdenes. Qué amable. Es la jueza Araceli Mateo Domínguez, que nos permitió conversar aquí en el juzgado, en Chiapa de Corzo, la jueza del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Tuxtla, Chiapa de Corzo y Cintalapa. Y gracias a ustedes, nos vemos hasta nuestro siguiente podcast.